Yo el otro día estaba dando una clase y no grabé tampoco, no grabé tampoco. La primera no la grabé y la segunda la empecé a grabar después de 15 minutos. Bueno, Bueno, ahora que empieza lo jugoso, que vas a empezar a compartir pantalla, ya está. Ahora empieza la información del jugo. ahora te comparto pantalla. Sí. Sacámoslo. Bien, ahí estamos. Ya. ¿Ven bien ustedes? Sí. Sí. Sí, ¿Estás grabando seguro? Porque no me apareció, no me pidió permiso. Yo vi que decía que estaba Ah, sí. grabando. No, Ah. Yo vi. no se ve para los participantes, pero sí para el que está Está bien. coordinando como yo, Sonia. Bueno, espérenme un segundito. ¿Saben que tienen que hacer todos mutense? Sí, mejor. sí, Sí. totalmente. Y si quieren hacer alguna pregunta, la hacen por chat y Silvi las levanta. Y si no, se desmutean un segundito y me pueden interrumpir si quieren, ¿eh? Ahí está. Bueno, empezamos entonces. A ver qué es esto. ¿Qué es esto del sistema vestibular? A ver, ahí está. Bueno, la introducción la hice cuando hablamos hace un ratito de por qué cuando Silvi preguntó algo de este tema, yo lo encaré como para los que son profesores y tienen alumnos de movimiento. Ahora abro también para los que trabajan el cuerpo y que no son ni médicos ni kinesiólogos. Entonces, con lo que nos encontramos es que las personas que tienen vértigo se rigidizan mucho porque no se quieren mover, porque tienen miedo de caerse y porque se sienten mal. Entonces, esto que la expresión espontánea se congela es algo que es natural y yo pondría entre comillas quizás un poco deseable, porque la persona que está con vértigo tiene mucho peligro de caerse. Entonces, el cuerpo recurre a una estrategia natural que es rigidizarse para no caerse. Y lo primero que se rigidiza son los músculos del cuello, de la nuca, porque esos músculos son los responsables de mantener la cabeza en la horizontal, paralela, los ojos paralelos al horizonte. Y porque tenemos los ojos adelante los seres humanos. Entonces, el tema del cuello rígido es algo que le pasa a todos yo hablo de pacientes, ¿no? A todos los pacientes, y es una actitud de defensa. Hay unos músculos que son suboccipitales, son dos de cada lado, recto mayor y oblicuo mayor de la cabeza, que tienen muchas terminaciones nerviosas relacionadas con los ojos. Y son muy pequeñitos y son músculos de precisión. Yo lo comparo con el movimiento que hacen los pajaritos que acomodan la cabecita cuando van mirando. Esos músculos acomodan la cabeza y tienen una alta precisión, o sea, tienen mucha inervación y son muy especializados. Por afuera tenemos el resto de los músculos de la nuca cuya función es esa, proveernos estabilidad. Entonces, como hay muchas consultas, que esto es la prevalencia a nivel mundial, de personas que consultan porque están mareadas o tienen vértigo, y van a las guardias. Y el 50% de las consultas a nivel mundial, un dato de la OMS, es de personas que van a consultar porque están mareadas. Entonces, la idea mía fue darles información para que si ustedes ven alguno o les comentan alguna de estas cosas, puedan direccionar con una buena derivación. En todos los países hay médicos especializados en esto y después si me van diciendo dónde viven o si necesitan el dato de cuáles son los centros o los médicos que a mi criterio son los más serios, yo les paso esa información por mail si quieren, me preguntan por mail. ¿Sí? Bueno, entonces la idea sería que con una buena derivación, por ahí el alumno tiene que dejar la clase o dejar las sesiones de masaje por un tiempo, pero que después puede volver ya curado o aliviado o con estrategias para no caer nuevamente en la patología. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las causas de las disfunciones vestibulares?
hay causas que son del sistema nervioso central y otras causas que son del sistema nervioso periférico. Ya más adelante les voy a explicar ese detalle. Pero hay intoxicaciones entre las causas. Intoxicaciones que pueden ser por medicamentos. Hay muchos medicamentos que, si ustedes se fijan en los prospectos, dicen que pueden producir vértigo. Yo tengo el ejemplo, yo no tomo medicamentos alopáticos prácticamente, pero si alguna vez miré o tuve que tomar alguno, sí, estaba ese detalle. Entonces, si un paciente toma más de 4 medicamentos, esto se llama polifarmacia. Y las personas adultas mayores toman muchas veces más de 4 medicamentos. Y a veces la interacción entre los medicamentos es una de las razones por las que tienen vértigo. Y hay médicos especializados que hacen un análisis de los medicamentos que está tomando ese paciente y por ahí hablan con el médico clínico, con el gastroenterólogo, el cardiólogo, etcétera, para que puedan hablar entre los médicos y converger en una terapéutica adecuada para el paciente, dándole la medicación o sacándole medicación, que por ahí no hace falta inclusive a veces. El alcohol también es vestíbulo tóxico. Todos habremos tomado alguna vez una copita de más y otra más y sabemos que perdemos el equilibrio. O sea que el alcohol afecta al vestíbulo, ¿sí? Y el glutamato monosódico, que es comúnmente llamado Ajinomoto. El glutamato monosódico es un saborizante que tiene muchos de los alimentos que compramos en el almacén, y este es uno. Hoy fui a mi alacena y busqué, ¿lo ven? Calditos, le tapo la marca. Los calditos yo compré de verduras porque son sanos. ¿Y qué dice? Glutamato monosódico, que es un saborizante, que aparece en muchos lugares como Ajinomoto, y la gente piensa que es un ají, que es una verdura. Y es un químico que es letal para el sistema vestibular. Entonces las personas que comen mucha comida china o japonesa, o mucho embutido o algo comprado, mucho de esto comprado, si son sensibles vestibularmente, puede ser que si comen muchos de estos alimentos tengan más posibilidades de desarrollar un vértigo que otros. Bueno, ¿qué otras cosas pueden producir vértigo? Traumatismos en la cabeza, los deportes de contacto, rugby, fútbol, hockey, box. Muchos de estos deportistas después de años desarrollan un vértigo porque sufrieron lesiones que por ahí quedaron encubiertas, y en algún momento, cuando uno va siendo más grande y los sistemas envejecen, por ahí desarrollan un vértigo, y el origen es en los traumatismos que sufrieron de jóvenes. Golpearse la cabeza, si uno sufre un desmayo, se cae, se golpea la cabeza, puede desarrollar un vértigo. Golpearse contra una ventana, ¿vieron cuando uno levanta la cabeza y se golpea contra una ventana? O sea, los golpes secos, caerse de una bicicleta y golpearse la cabeza, de una moto, todo eso puede producir también vértigo. Los accidentes isquémicos, que son los accidentes cerebrovasculares, el ACV, conocido por todos, y el accidente cerebrovascular que es transitorio, se llama TIA. No sé si conocen el término. TIA es en inglés, Transitory Ischemic Accident, que son micro extravasaciones de sangre que se producen en el cerebro y que la persona siente como una ausencia momentánea, como no, de repente me di cuenta que estaba sentado acá, pero no sé, un rato me parece que no estuve. Y esos accidentes cerebrales, isquémicos pequeños, con las repeticiones producen lesión cerebral. ¿Sí? Entonces, habitualmente cuando uno lee una resonancia de un paciente añoso, dice en las conclusiones, se observan múltiples microangiopatías, se llaman así, microangiopatías. Y el paciente viene con un diagnóstico de vértigo. Entonces esa puede ser una de las causas. Los diabéticos tienen microangiopatías, o sea, las enfermedades metabólicas, el diabético tiene que cuidarse mucho porque a la larga, y si tiene muchos años de evolución la diabetes, son pacientes que tienen vértigo.
los más difíciles de cuidar porque no se recuperan. O sea, tienen que establecer una estrategia de mucho cuidado. Bueno, los tumores en el cerebro producen vértigo, no todos, pero algunos depende de la localización, inflamaciones y desconocidas, que hay un montón de causas que el paciente viene con vértigo y el médico no sabe, lo estudian y no saben de dónde viene ese vértigo y se llaman idiopáticas. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de una persona que tiene vértigo? Perdón, de una persona que tiene un problema de disfunción vestibular. Vértigo, mareo. El vértigo es una sensación de movimiento ilusoria, porque la verdad que no se está moviendo, en donde la persona siente que todo gira a su alrededor. Y mareo es la sensación de que la persona se está moviendo, pero cuando no hay movimiento objetivamente. La inestabilidad, esta sensación de no poder mantenerse de pie, náuseas y a veces vómitos. A veces las dos cosas juntas, a veces los vómitos son muy intensos, a veces no. Sudoración, en un ataque de vértigo puede haber sudoración, taquicardia o bradicardia. Estas son respuestas autonómicas que no son voluntarias y no se pueden frenar. Nistagmus, que es el movimiento de los ojos, que después se los explico. Y también hay síntomas de desequilibrio emocional en muchos pacientes porque tienen miedo y tienen ansiedad. Así que la ansiedad está muy ligada a la patología vestibular. Y muchas veces sienten embotamiento, como que la mente no está clara, no pueden pensar bien, se desconcentran mucho. Es parte de las cosas que aparecen y especialmente en las personas que tienen un trabajo intelectual muy fructífero y están acostumbrados, los investigadores, los sociólogos que están sentados en la computadora investigando, dicen, pero no me puedo concentrar, leo una frase y se me va de la cabeza. Y esto es porque afecta, como el equilibrio es algo tan importante, si falta el equilibrio, toda la parte cognitiva está afectada. Por eso la gente no se puede concentrar. Y bueno, paso a la siguiente, después no me quiero adelantar. Bueno, entonces el vértigo se define como un síntoma de alarma que se traduce en una alteración de la orientación en el espacio, pero cuando no hay movimiento objetivo, como les dije. Los responsables de esto son la integración que hace el sistema nervioso central de las informaciones que vienen del sistema vestibular periférico que lo alimenta, digamos, ¿no? Propioceptivo y visual. Opa. Bueno, la lesión, esto está en rojo, ¿lo ven? La lesión de los receptores, que son los que sensan, tenemos receptores que sensan en qué posición estoy, para dónde me muevo, si me levanto, si me siento. Las vías aferentes es la información que va al cerebro, ¿no? Entonces, la lesión de los receptores, de sus vías aferentes, los caminos al cerebro, o de los centros de integración y elaboración de esa información que proviene del cuerpo, puede ocasionar un trastorno en la percepción de las relaciones con el espacio exterior y se traduce en una sensación vertiginosa. ¿No? Para otro lado. Bueno, acá estamos en que el 5% de los pacientes que consultan en consultorios externos es 50%, está mal escrito, es 50%. Los mayores de 75 años es la principal causa de consulta. Y de los síntomas más frecuentes, el mareo es el tercer motivo de consulta. Pero eso son estadísticas mundiales. Entonces acá abajo dice, según la Sociedad Varani. Anótense este nombre porque la Sociedad Varani en este momento es el mayor referente mundial de estudio de vértigo. Y participan los mejores médicos del mundo, hay papers permanentemente, son complejos porque son científicos. Pero lo que dice la Varani es la palabra de Dios. Y todos hacemos lo que dice la Varani. Hay consensos de tratamientos, hay consensos de estudios, de cohortes, de estudios prospectivos, y son súper serios. Y por suerte nos están dando clase por Zoom. Todos esos capos muchos son muy viejitos y son unos apasionados y son como los médicos locos, todos parecen Einstein, tienen el pelo blanco largo, son todos amigos
de distintos países, ¿no? Y entonces en las charlas dicen, ¿te acordás cuando hicimos esta prueba? Y vos te mareaste, y te caíste, te fracturaste. Bueno, hacen cosas muy locas, son muy divertidos y muy talentosos. Bueno, entonces las funciones del sistema vestibular son brindarnos sensación de movimiento gracias a que vamos recogiendo de todos estos terminales información, estabilizar la mirada cuando nos desplazamos o movemos la cabeza. Ahora lo voy a desarrollar eso, y ajustar la postura tanto en superficies firmes como inestables. O sea que nosotros dependemos del sistema vestibular para poder movernos en el espacio. Si yo estoy sentada acá en la silla, no tengo problemas de equilibrio, salvo que tenga una patología súper grave. Pero si no, la silla me sostiene, yo no tengo problema. El problema es cuando yo me paro o cuando empiezo a moverme y a caminar. ¿Sí? Bueno, entonces el sistema vestibular se alimenta de todos estos órganos, oído, la parte auditiva y la parte vestibular que está en el oído, de la información que viene de los pies, del tacto profundo, tacto superficial, de la información que viene de las articulaciones de tobillo, rodilla y cadera, y músculos también de los miembros inferiores, y que ascienden hasta el cerebro por las vías vestíbulo-espinales. Para la parte del oído se llaman vías vestíbulo cerebro-vestibulares. Y las del cuello, los músculos del cuello que también tienen todo este sistema propioceptivo, el reflejo que recibe la información de en qué posición, porque yo muevo la cabeza, muevo el cuello. Entonces acá hay receptores también, que se llaman vestíbulo-cólicos. Entonces tenemos esas tres vías. El cerebro manda información a través de el vestíbulo ocular, el vestíbulo cólico y el vestíbulo espinal. Los ojos, importantísimos para recibir información visual del entorno. Ahora hago un paréntesis porque hay en la tipología de pacientes vestibulares, hay pacientes que se llaman visuodependientes. Yo soy una, por ejemplo. A mí me encanta ver con claridad. Entonces yo veo todo. Si yo tuviera un trastorno vestibular y no veo bien, yo sufriría muchísimo. Hay pacientes, los que no son vestibulodependientes, que cuando tienen un trastorno vestibular tienen menos problemas para sobrellevar la patología, ¿no? Bueno, entonces, todas estas estructuras son parte del sistema nervioso periférico y todas llevan la información al cerebro. Y el cerebro hace un cóctel con toda esa información y nos devuelve la información en qué posición estamos y cómo nos estamos moviendo. Y a esto se llama navegación espacial. Esto es lo que utilizamos para poder movernos en el espacio. Cuando falla alguno de las entradas de información, el sistema se encuentra con un gran problema. Este problema se llama mismatch, en inglés. Mismatch es una confusión. El cerebro no entiende qué pasa. Por ejemplo, ¿vieron cuando estamos en un colectivo, en un micro, y se mueve el de al lado? El micro de al lado. Y uno siente que se está moviendo el de uno. Eso es una confusión que tiene el sistema vestibular. Pero es momentáneo, y si somos sanos, reconocemos que es el que se está moviendo es el otro, y nosotros nos quedamos tranquilos. Pero imagínense que ese mismatch sea permanente, que la persona siente que todo el tiempo todo se está moviendo. Realmente es terrible. Bueno, entonces, de los oídos, sistema nervioso periférico manda la información a través de nervios al sistema nervioso central, a la médula, al bulbo raquídeo, al cerebelo. El cerebelo es un gran mediador porque regula, es un regulador. Todo el tiempo está interaccionando esta información con la información de los ojos, que también son una parte muy importante de esta regulación.
Acá vemos en rojo músculos de los ojos. Los ojos tienen 6 músculos. Ahora les voy a hablar de eso, pero ahora quiero que vean el tamaño del sistema vestibular. Miren el tamaño, estaría localizado ahí. ¿Lo vuelvo a pasar? O sea, está bien adentro del oído, bien adentro, sí, ahí es ahí donde dice Silvia, atrás. Entonces, nosotros tenemos en este sistema vestibular periférico, conductos que tienen líquido adentro, que se llaman canales semicirculares, uno superior, uno horizontal y uno posterior, que acá se ve muy poquito. Lo mismo hay de un lado que del otro. Lado derecho es este, lado izquierdo es este. La parte esta blanca redondita de abajo es la cóclea. La cóclea es la que recibe el sonido. Entonces, ¿vieron qué chiquito que es el aparato vestibular? Y ese aparato vestibular que es membranoso, son como bolsitas y los conductos, todo membranoso, todo transparente, delicado y muy chiquitito, está contenido dentro del hueso temporal en un laberinto que es óseo. Entonces, alguna vez puede pasar que en un accidente de auto, por ejemplo, un accidente serio, o caerse de un primer piso, puede ser que este hueso temporal se fracture y que haya un problema vestibular, porque el vestíbulo es demasiado delicado. De hecho, en el ser vivo no se puede estudiar porque se destruye. Se estudia en animales muertos o en personas fallecidas también, ¿no? Bueno, acá tenemos, es el mismo un dibujo que el otro. La verdad que no sabía cuál elegir, así que me quedé con los dos. Bueno, oído externo con su conducto auditivo externo, y el oído externo termina en la membrana timpánica. Después hay un segundo lugar que es el oído medio, que es como un espacio que tiene la trompa de Eustaquio hacia abajo y los 3 huesecillos del oído, martillo, yunque y estribo. El estribo hace contacto con una ventanita que está cerrada por una telita que lo conecta con el oído interno. De esto nos ocupamos nosotros. El oído interno tiene una parte vestibular, que estos son los conductos, y una parte que es la cóclea, que es la parte auditiva. De la cóclea sale el nervio auditivo, que va al cerebro, pero que se junta con el nervio vestibular. O sea, que la audición está muy ligada a la parte vestibular. Y hay síndromes que son mixtos, auditivos y auditivos. Perdón, auditivos y vestibulares. ¿Sí? De esto pueden ir sacando algunas conclusiones. Bueno, ¿estamos con esto? Esto sería oído externo, oído medio y oído interno. No, al revés, perdonen. Bueno, acá en el oído interno, que es la parte que está más adentro, tenemos unos sensores muy especializados que trabajan como velocímetros y como inclinómetros. Si uno estudia internamente el vestíbulo más profundo, se encuentra con unas estructuras que son extraordinariamente especializadas. De hecho, este sistema se desarrolló cuando empezó a haber vida en la Tierra, porque está sometida a la fuerza de la gravedad. Entonces, hasta los peces tienen vestíbulo, sistema vestibular, los pájaros, todos, los leones, los monos, todos tenemos sistema vestibular, porque tenemos nos da una orientación espacial. Así que pensemos que si la vida en la Tierra tiene 1.300 millones de años, este sistema está tan especializado porque tiene toda esa evolución en la que se fue perfeccionando. Yo miraba cuando se descubrió el último dinosaurio que se descubrió en Argentina, hará unos 3 o 4 años, estaba escuchando por la radio, fue en Río Negro, me parece que lo encontraron, y yo, como siempre estoy con el tema vestibular, me imaginaba el dinosaurio como en el dibujito animado, con esa cabeza enorme y mordiendo algo y comiéndoselo, y pensaba, claro, los dinosaurios ya tenían sistema vestibular. Busco en internet cuándo vivieron los dinosaurios hace 93 millones de años.
Entonces, cuando nosotros tenemos algún problema vestibular o algún alumno o paciente, tenemos que pensar en esto, en la delicadeza del diseño arquitectónico de este sistema. ¿Y por qué tiene tantos reaseguros? Por ejemplo, estos son los canales, acá a la izquierda de la pantalla. Los canales, y hay como unos planos. ¿Se ve que hay como unas hojitas? Uno para abajo, uno horizontal. Esto muestra los planos de los canales. ¿Qué significa? Que yo tengo un plano lateral, en el canal lateral, y este canal que tiene líquido adentro, si yo muevo la cabeza para el costado, es el que el líquido se va a mover y va a dar información al cerebro de que se está moviendo el líquido. ¿Cómo lo da esa información? Ahora les explico. Lo mismo pasa con el canal. Hay dos canales, uno es anterior, va a informar al cerebro si yo muevo la cabeza para abajo, porque el líquido va a hacer ese movimiento, y lo mismo cuando voy para atrás y vuelvo. Me falta que me digan así. ¿Muy complicado o va bien? Si no, paramos y me hacen una pregunta si quieren. Bueno, ok. Bueno, entonces, esta es la parte de canales, pero hay una parte que tiene unas dos bolsitas que se llaman receptores otolíticos, que están en el utrículo y el sáculo. Son dos órganos muy pequeños, donde habitan los otolitos que sensan la gravedad y las aceleraciones lineales. ¿Qué significa? Si yo camino para adelante, camino para atrás, camino para el costado o para el otro costado, o me levanto de una silla o me siento, son estos los que van a reaccionar sensando. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Seguimos? Bien. Entonces ahora nos metemos en el diseño de esta membranita que tiene los tres canales semicirculares llenos de líquido. Cada canal va a tener una ampolla. ¿Ven la flecha? Que está ahí, una ampolla, ahí hay otra ampolla y acá está la otra ampolla. Cada canal tiene una ampolla. El canal tiene solamente líquido. En la ampolla, esto sería a la derecha de la pantalla, van a ver un canal cortado para ver el interior. Entonces tenemos el canal lleno de líquido y en la ampolla un sistemita de sensor que tiene abajo, por acá abajo donde está coloradito, nervio. Y después tiene, les muestro acá, más a la derecha, tiene fibras nerviosas inmersas en una gelatina que se llama cúpula. Cuando nos movemos para un lado o para el otro, esta cúpula se mueve y gracias a estos pequeños nerviecitos que producen una carga eléctrica, depende de hacia dónde se muevan, informan a través de estos nervios al cerebro, a través del nervio vestibular, al cerebro que me estoy moviendo para acá, para allá. Ahora, ¿qué pasa? Que en el utrículo, por ahora vimos que había solo líquido. En el utrículo que está acá y en el sáculo, que son dos bolsitas aparte, están los otolitos, que son las piedritas de calcio, que estas sensan la gravedad. ¿Y qué pasa? Que el utrículo tiene la puerta abierta. Entonces los otolitos se pueden salir de ahí. Y si se salen del utrículo, se pueden salir, por ejemplo, por un choque de auto. Cuando la cabeza da el latigazo, recibimos muchos pacientes que con un topa, es como el golpe seco que les dije, ¿no? Que también les puede pasar que se suelten los otolitos de ese lugar porque se golpean la cabeza o porque les dan un pelotazo accidental. Si los otolitos se salen de ahí, que ahora se los voy a mostrar, pueden, como tienen la vía abierta, como el camino abierto para ir a los canales, se pueden apoyar o en esta cúpula, porque sería como la entrada al canal, o pueden navegar libremente en un canal, en el otro o en el otro, en cualquiera de los tres. El canal posterior es la vía más común que toman los otolitos para irse. Entonces, cuando la persona se acuesta,
estimula el canal posterior, estimula el recorrido del líquido por el canal posterior, y si hay piedritas que no deberían estar ahí, el líquido circula más rápido. Como si ustedes tienen piedras en un vasito de agua y revuelven. Y entonces ahí aparece el mismatch. La persona dice, me moví muy poco y se me produjo un tsunami en la cabeza. Y le da vértigo y le puede dar náuseas y vómitos. Bueno, seguimos a la siguiente. Acá les presento a los otolitos. Son cristalitos de calcio que tienen forma hexagonal. Son miles de miles de miles. Pesan nada. Esto es una microfotografía electrónica. Y estos otolitos habitan en el utrículo y en el sáculo, apoyaditos sobre una membrana gelatinosa. También hay neuronas, fíjense, estas son células nerviosas, que cuando uno se mueve y se mueve la gelatina, los otolitos se mueven, estas células sensan y mandan al cerebro la información. Ellos viven acá, no tienen que salirse de acá. Cuando se salen de acá se arma el lío. Bien, se salen y se salen con mucha frecuencia. Se pueden, a ver, en un cuerpo que le falta vitamina D, que es la que retiene el calcio, los otolitos están en permanente reactivación. Unos son reabsorbidos por los líquidos del cuerpo y se van formando otros. Pero cuando hay osteoporosis, por ejemplo, o falta de vitamina D, los otolitos se pueden fracturar. Entonces se fracturan en muchas partecitas. Piensen, algo tan chiquitito que se fractura en 5 partes, por ejemplo, esas partecitas son muy livianas y se van navegando, no hay nada que las retenga. Y esto es una de las causas del vértigo que se llama VPPV, que es la causa, ¿qué es la causa más frecuente de vértigo a nivel mundial es esta patología, VPPV. En inglés empieza con la B larga, porque es vértigo posicional paroxístico benigno. ¿Qué significa? Que es un vértigo porque la persona tiene sensación de rotación, posicional porque le pasa en ciertas posiciones cuando estimula esos canales, paroxístico porque tiene una subida y una bajada el síntoma muy breve, y benigno porque no implica un peligro para la vida. En inglés empieza con benign, positional, paroxysmal, vértigo. ¿Sí? Bueno, esta es la sigla, entonces, de la patología más frecuente. Veamos ahora un poquito de qué es el sistema oculomotor. A la derecha tenemos los vestíbulos, este sería el derecho, este sería el izquierdo, y nervios que van al sistema nervioso, con esta información que les acabo de contar, llevan la información al sistema nervioso, pero también de los ojos hay una información que es el mediador, que es el sistema nervioso central, le dice a los ojos cómo tiene que moverse. Por ejemplo, si yo muevo la cabeza para la derecha y los ojos no van con la cabeza, yo escucho un ruido, escucho un bocinazo, giro la cabeza. La cabeza tiene que ir junto con los ojos. Si el ojo va más lento que la cabeza, yo me mareo. Entonces, cuando hay una afección en un vestíbulo, en el nervio que lleva la información, los ojos no se van a mover de la manera que se tienen que mover. Y esto es un reflejo. O sea, está alterado el reflejo vestíbulo ocular, que se escribe así, B-O-R. Y lo llamamos el BOR. ¿Sí? Entonces, es un coordinador de los movimientos de los ojos y de la cabeza. Ustedes por ahí preguntarán, ¿y un ciego cómo hace? Bueno, el ciego de nacimiento desarrolló los otros sistemas, el propioceptivo, el auditivo, ¿sí? Esto es interesante. Entonces, pero este BOR, este reflejo vestíbulo ocular, va, digamos, ojo y oído convergen en una información que tiene que ser la misma. Este reflejo permite la estabilización de la mirada cuando la cabeza se mueve. Ahora, ¿qué pasa cuando el vértigo afecta
a este reflejo y los ojos se mueven solos. No sé si alguna vez lo vieron. Ahora les voy a mostrar. Este es otro paréntesis. Nosotros estamos diseñados para ver con claridad este pequeño espacio delante de los ojos. ¿Sí? Esta imagen que yo veo, que yo quiero ver con claridad, por ejemplo, si estoy leyendo un texto, o un gato que está mirando una mosca y que la sigue, dentro de ese ángulo el gato va siguiendo, o un animal que caza, un predador. El predador mira y tiene a su presa adelante, pero si la presa se va corriendo para el costado, el predador acomoda la cabeza para que la fobia, que es esto, fobia con acento, que es un acúmulo de células que están en la parte de la retina detrás del ojo, para que la imagen entre directamente a la fobia, donde en un lugar que mide 1 milímetro de diámetro, hay unas células muy especializadas que permiten que uno vea claro, con claridad. Si ustedes me están mirando ahora a mí a la pantalla, pero tienen una mirada periférica también, ¿no es cierto?, alrededor, se ve como borrosito. Si yo quiero leer, voy a leer adelante, pero al costado no puedo leer. Yo veo el sillón, veo una ventana, pero eso sería la mirada periférica. Entonces, el reflejo vestíbulo ocular permite que uno vea con claridad y que estabilice la mirada cuando mira para adelante, pero si el reflejo funciona mal, ahí empiezan los problemas, porque lo que veo o se mueve o se ve borroso. Entonces, la información de los ojos va al sistema nervioso central, particularmente a la protuberancia, de la parte vestibular también va a la protuberancia, y ahí se producen todas esas conexiones con el cerebelo, y acá faltaría todo lo proprioceptivo, o sea, la información que viene desde articulaciones y músculos de abajo. Ahora les voy a mostrar lo que es el nistagmus. El nistagmus es el movimiento del ojo cuando este sistema funciona mal. Es un movimiento involuntario. Se han encontrado muy poquitos casos en el mundo de personas que pueden mover los ojos a voluntad, que pueden mover un ojo para un lado, un ojo para el otro, o los ojos en este sentido o en este. Pero son contadas con los dedos de las manos las personas que pueden mover el globo ocular a voluntad. Fíjense con atención porque este es un nistagmus. Ahí se ve el movimiento del ojo. Es un movimiento que rota un poco, el ojo rota un poco, está como haciendo saltitos. Este videíto está grabado con un aparato de estudio que se llama video-nistagmografía. O sea, un video, el paciente no ve nada, el video está conectado a un aparato que sensa el movimiento del ojo del paciente. En general, esto yo lo puedo llegar a ver en los pacientes, pero a veces hay nistagmus que son tan leves, la persona dice estoy mareado, y yo lo miro y no le veo el nistagmus, pero el aparato lo detecta, porque a veces es muy pequeñito el movimiento. Acá tenemos otro video, fíjense, este se llama nistagmus horizontal, porque sigue la línea de la Tierra, ¿ven? Va bien para el costado. Y este es un paciente mío que yo estaba con él y con mi celular, o sea, le tenía que mover la cabeza, filmarlo, bastante difícil, pero también se le ve el nistagmus. Fíjense en la parte blanca del ojo y el globo ocular que se mueve. Y ahí ya paró. Ahí ya paró. ¿Quieren repetir? ¿Quieren ver otra vez? ¿O seguimos? Les muestro cuál les muestro. Este nuevamente, que es el horizontal. Es un latido, es como un latido del ojo.
Este movimiento puede ser muchísimo más rápido, ¿eh? Hay pacientes en que el ojo le hace esto. Este es un nistagmus horizontal. El de abajo, se llama horizonte rotatorio. Ven que tiene otra forma, el ojo hace otro movimiento. En el que están viendo ahora es un movimiento combinado. Late un poco para abajo, rota y un poco para el costado. Bueno, nistagmus hay muchísimos diferentes. Hay especialistas en nistagmus. Es un tema escabroso, difícil, pero a través del nistagmus nosotros, los especialistas, podemos saber a veces dónde está el problema del paciente. Más allá de que haga falta después un estudio por ahí más profundo que lo hace la videonistagmografía. Pero a nosotros nos da mucha información. Por ejemplo, si en vez de ser un nistagmus horizontal, como el que vimos, es un nistagmus vertical, esto a nosotros nos lleva a empezar a pensar que la persona tiene un problema del sistema nervioso central. Cuando es horizontal, lo más seguro, lo más frecuente es que sea del periférico. O sea que la patología de origen sería diferente. Bueno, después tenemos el reflejo vestíbulo-espinal, que es el que recoge la información de pies, piernas, que ya lo dije antes, permite que bailemos, permite que caminemos, permite que saltemos, que seamos independientes en el espacio. Cuando una persona tiene trastornos de sensibilidad en las piernas, el reflejo está alterado, porque al cerebro no le llega una información clara desde abajo. Entonces, si esto funciona bien, el reflejo produce una activación tónica de los músculos extensores. Por ejemplo, si yo me paro en un pie, me paro en el pie derecho. El sistema vestíbulo-espinal del pie derecho activa toda la musculatura extensora de la espalda, de las piernas, de la cola, de los pies. Y eso permite que yo mantenga el equilibrio en un pie. Si yo tengo esa vía nerviosa alterada, me voy a caer. No voy a poder mantener el equilibrio en un pie. Por eso, digamos, si ustedes hacen ejercitación, bueno, después hablamos de eso, después porque les quiero comentar algo de lo que es el trabajo en el suelo y de lo que es el trabajo de pie, que es justamente esta es la razón por la que se justifica tanto ponerse de pie y hacer ejercicios de pie, especialmente con las personas añosas, porque trabajar acostados en el piso no les suma a si hay una deficiencia vestibular. Muy bien. ¿Vamos bien? Bueno, última diapositiva. Presbivértigo. Se las quise mostrar esto porque el presbivértigo no es una enfermedad, sino que es una consecuencia de una sumatoria de procesos de envejecimiento que afectan a todos los sistemas del equilibrio, a todos los órganos. Entonces, se llama presbivértigo y afecta a la visión, a la audición, al sistema vestibular, a los músculos que tienen hipotonía, hipotrofia, las personas mayores tienen mucha debilidad y no se considera una enfermedad, pero los adultos mayores tienen esto, la gran mayoría, salvo que sea un gran deportista o una gran deportista. De hecho, las personas que han hecho deporte, por ejemplo, yo tengo un paciente, ahora tiene 81 años y tiene presbivértigo. Él jugó al tenis hasta hace 4 años. Y dentro de su inestabilidad, cuando empezó la rehabilitación de pie, mejoró rápidamente. ¿Por qué? Y porque su sistema está muy estimulado. Entonces, todas las personas que tengan un gran trabajo corporal hecho en su vida son los mejores, entre comillas, pacientes, porque por más grave que sea la patología, tienen mucho ya pautado en el disco duro del cerebro a quien pedirle información. Entonces, bueno, acá dice, debido al envejecimiento, no solo los receptores vestibulares están afectados, sino también que el equilibrio es menos eficiente en el proceso de información y de devolver respuestas adecuadas. El término presbivértigo se debe, por lo tanto, a lesiones degenerativas propias de la edad, en la función vestibular propiamente dicha. La alteración
desequilibrio, esperen que me perdí, producida por los cambios involutivos en el receptor. Receptores son todos estos que sensan, ¿no? En el receptor vestibular se denomina presbivértigo y la alteración, desequilibrio, consecuencia de las alteraciones de los diversos sistemas que participan en su mantenimiento, se llama presbiastasia. Esto lo pueden googlear, hay bastante para leer y es muy interesante. Bueno, llegamos al final. Y ahora todas las preguntas que me quieran hacer. A ver, Sonia, una pregunta que a mí me interesa mucho. ¿Me oyes? Sí. ¿Qué importancia tiene para un problema como este que la columna, bueno, hablaste de la rigidez, pero por ejemplo, cuando una columna cervical no tiene su curva y está rectificada, esa ubicación del oído es otra, y los otolitos también tienen lo suyo. ¿Cómo ves vos esa situación? Mira, la mayoría de las... Perdón. No, Termino. moverse de pie, moverse acostado, eh, moverse sostenido por algún objeto. Bueno, a ver, charlemos un poco Mira, de... depende de la persona, ¿no? Sí, Cuando la columna está rectificada, puede ser por varias causas. Una causa puede ser porque tiene vértigo. Esa persona no se dio cuenta nunca. Entonces, posiciona la cabeza rectificada, lo estoy haciendo, de una manera que el sistema vestibular no se ve sometido a estar estimulado si tiene un canal posterior muy sensible y la posición de la cabeza hace que esté más sensibilizado por la postura en la que tiene la cabeza, la persona va a hacer esto. Va a hacer esto y si es adulta mayor, se va a inclinar para adelante, porque tiene la cadera atrás, la cabeza adelante, mejora su equilibrio. Si un paciente con estas características yo le digo, quédese en la postura recta y nivele, viste que la postura de nivelación es la boca tiene que tener el plano paralelo al piso. Entonces, si sí, yo tengo una persona que está así, en este plano, y le digo que nivele, cuando nivela pierde el equilibrio. Entonces hay que ver la causa de ese desequilibrio. Y eso es lo que estudian los médicos. ¿Qué está haciendo que esa persona para mantener el equilibrio tenga que rectificar? puede ser una lordosis Perder la importante. lordosis sería. No, eh, claro, tiene una lordosis profunda, entonces compensa con la rectificación cervical. Claro, pero hay que ver cada caso en particular, ¿eh? Hay que Sí, ver sí, cada de caso en acuerdo. particular. Bien, bien. Bueno, ¿qué más? Hay algo que yo les quiero comentar que me lo anoté para no olvidármelo. Persona con vértigo. Usamos cuello cervical. ¿Vieron que a Ah, muchas personas que tienen vértigo les ponen un cuello? blando o rígido. Blando o rígido, sí. Les ponen un cuello. Van a una guardia, salen con un cuello. ¿Esto los ayuda con el vértigo? No, Yo creo que no. no. Porque la causa de ese vértigo está dentro, está en todo esto que estuvimos viendo. Claro. Entonces, a ver, esto se los comento porque es importante, porque es una confusión que hay. Yo le pondría cuello únicamente a una persona que no puede parar de moverse. Hay personas que son muy inquietas. Entonces, la indicación sería, bueno, no mueva tanto la cabeza, porque si la mueve, como todavía no está curado, se va a marear. Y hay personas muy ansiosas que no pueden quedarse quietas. Sería el único caso, pero no se lo pondría en la guardia, se lo daría el médico o el kinesiólogo cuando vos ves que esta persona no puede contener, o personas que están todo el tiempo bajando al piso a recoger cosas y vos le decís, bueno, no puede bajar la cabeza, en este periodo no la baje,
porque está estimulando demasiado el sistema y no hay tiempo, todavía no pasó un tiempo prudencial para que estos síntomas pasen. Entonces, no se ponga en peligro. El peligro son las caídas. Las caídas producen fracturas. La fractura de cadera es el peor pronóstico que anticipa la muerte en las personas añosas, ¿sí? Entonces hay que evitar eso. Las personas que tienen una marcha muy inestable pueden usar un bastón. ¿Con qué me encuentro en Argentina? Con que las personas no les gusta usar bastón. Sí. Yo, personalmente, si algún día tengo un problema y quiero seguir caminando, voy a ponerme cualquier bastón, un bastón de caña de bambú, no me importa. Yo quiero caminar. Pero acá, por lo menos en Buenos Aires, la Sí, cantidad de gente que debería usar bastón para tener un mejor equilibrio y no lo usa es impresionante. Y están sí. en mucho peligro, ¿no? De caerse. Bueno, más preguntas. ¿Qué me decís, Daniela, del tema de la concentración? Sí, eso te quería preguntar. Me pareció Sí. interesante que lo nombraste y dijiste que después ibas a volver sobre eso. Bueno, porque todo el aspecto cognitivo, o sea, el cerebro, viste que en una época estaba el área de Broca, el área Pirulo, el cerebro se dividía en áreas. Bueno, últimamente se sabe que es todo un intercambio de información permanente. Entonces, la parte cognitiva está muy afectada cuando está afectado el equilibrio. Porque si vos no podés mantener la cabeza sobre los hombros y los pies en el piso y estabilizarte en una posición que no sientas que te moves, hay mucha energía cerebral que está apuntalando el tema del equilibrio y no hay un resto tan importante para la parte cognitiva. Por eso la gente no se puede concentrar y por eso esto es normal. Yo tuve una paciente que viajó después de 5 años de no tomarse vacaciones, se fue con el marido al Mediterráneo de Río. La alegría. Y le agarró un virus en el oído que produce una neuritis. La neuritis es una inflamación que da un vértigo terrible al punto que volvieron a Argentina. Volvió mareada en el avión para tratarse acá. Bueno, este virus le afectó mucho el nervio vestibular. ¿Se acuerdan del dibujito que salía el nervio auditivo y el nervio vestibular? Sí. Bueno, le afectó muchísimo el nervio, le tienen que dar corticoide y le tienen que dar antivertiginosos en alta cantidad hasta que el nervio desinflama, se deja de dar corticoide y se sigue con el antivertiginoso porque la persona está tan inestable y tan mareada que no puede ni caminar. Con los días esto va mejorando, el sistema va mejorando, con la rehabilitación se apoya esto, y ella era contadora de una importante industria farmacéutica argentina, la contadora estrella. Y no podía trabajar porque no se podía concentrar y tenía no sé cuántas, 5 o 10 personas a su cargo. Bueno, no, yo le sugerí, el médico también le sugirió, no estás en condiciones de trabajar, porque no te podés concentrar y no le podés pedir eso a tu sistema, porque si vas a trabajar las 9 horas que trabajas en computadora, le restás energía para la recuperación de tu sistema, porque aparte, en la rehabilitación de estas patologías, lo que uno intenta es producir el síntoma, reproducir el síntoma. Cuando uno reproduce el síntoma, el paciente se siente mal. Entonces, hay pacientes que después de una terapia de rehabilitación vestibular están agotados, el vértigo está mucho más intenso, a otros les da un sueño terrible, se van a dormir, que es lo que le pasaba a esta contadora. Entonces, la parte cognitiva está muy involucrada, por eso se cansan tanto. Están agotados los pacientes que tienen este tipo de patologías. Mira, ¿cómo es esto que tratan de reproducir para los procesos de terapia? Porque se trabaja digamos, los procesos de rehabilitación, se llama compensación en el cerebro, se produce una compensación. O sea, si pensamos que hay un lado que no funciona y el otro lado sí, o un lado funciona mal, es una disfunción o una hipofunción.
El otro lado no, el otro lado está sano. Entonces, en la rehabilitación se trabaja con la compensación. Vos le pedís lo que el paciente no puede hacer y lo repetís de una determinada manera que está protocolizada. Entonces, el cerebro comparte información. Que esto es algo que Feldenkrais usaba muchísimo. No con patologías, pero viste que trabajaba un lado del cuerpo y el otro no. Y él decía, el cerebro comparte información.